¿Quién? Pregunto yo. Así también le pido el apoyo para el canal de YouTube de nuestro querido amigo, el profesor de Relaciones Internacionales, el doctor Jesús López Almejo. Recuerde que lo encuentra en YouTube como tu profe de RI. Y ya voy a ir con él. Pero primero, para darle contexto a la plática, a la conversación, grábeme, don David. Ya las autoridades, desde consulados de Estados Unidos, alrededor del mundo, pero sobre todo en México y en Centroamérica, están circulando este video en el que se le pide a los migrantes no viajar a la frontera, no acercarse a la frontera. Y esto se suma a, pues, creo yo que es un lloriqueo cuando dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que México no acepta hacerse cargo de los migrantes del lado mexicano, algo que, pues, es justo, que Estados Unidos se haga cargo también con corresponsabilidad de esta situación migratoria, porque han arrastrado las patas por décadas. Así surge este audio, este video, en el que le piden a los migrantes no ir a la frontera norte de México, a la frontera sur de Estados Unidos. Soy la embajadora Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Biden y coordinadora para la frontera sur. Tengo un mensaje importante para aquellos migrantes que desean entrar a los Estados Unidos de manera irregular. No vengan a la frontera. La frontera está cerrada. Las personas que intentan viajar a Estados Unidos de manera irregular corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos y trata de personas. Es un viaje peligroso y los coyotes con los que se endeudan los migrantes son personas peligrosas. En este momento de una pandemia global, viajar y vivir en grandes grupos o campamentos aumenta el riesgo de contraer y transmitir el COVID-19. Además, lamentablemente, las personas debilitadas por el agotador viaje son mucho más vulnerables al virus. Sé que muchos migrantes puedan estar soportando dolor y dificultades, pero debo enfatizar que la frontera de Estados Unidos está cerrada. No hagan el peligroso viaje. Quédense en casa, manténgase a salvo y esperen más información sobre el proceso de asilo. Pues los esfuerzos desde Estados Unidos para frenar esta situación y que no llegue al nivel que, pues les tengo que avisar, ya llegó, de crisis en la frontera. Y saludo precisamente al doctor Jesús López Almejo, a quien puede usted ver todas las noches de 7 a 8 en los canales de Sin Censura, y obviamente puede seguir en el canal personal del profe, en tu profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Jesús, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Hola, mi querido Vicente, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo la hora que nos estén viendo. Pues muy contento de estar nuevamente en Sin Censura como cada viernes. Oye, Jesús, pues creo que llegaron un tantito tarde, como algunas décadas tarde, a la situación migratoria en Estados Unidos. Dame tu opinión acerca de cómo Estados Unidos quiere, pues, enfrentar esta situación que en el caso de Trump quería que quedara en manos exclusivas del lado mexicano. Sí, mira, yo tengo dos lecturas. Una que yo la separaría en un problema doméstico y otro en un problema transnacional compartido. Empiezo por el primero, si me permites. En este nivel de análisis, los actores políticos tratan primero de legitimarse ante sus propias audiencias, ante sus propios votantes, ante sus propios gobernados. En ese orden de ideas, el presidente Joe Biden llegó y atacó de manera frontal todos los avances o retrocesos, es decir, todo lo planeado por Donald J. Trump con respecto a la migración desde el primer día que tomó posesión. Recordarás que lanzó 17 órdenes ejecutivas y casi todas ellas iban destinadas a destruir todo lo que había trabajado Donald Trump. Entre ellas, había dedicado 5 principalmente a los temas migratorios. Una de ellas era destruir la oposición de Trump a DACA. Y bueno, ese mismo día mandó al Congreso de los Estados Unidos una propuesta de ley de reforma migratoria para que fuera consistente en el mediano y largo plazo.
Esta, querido Vicente, ya pasó por la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes o la Cámara Baja o el Congreso, como también se le conoce en Estados Unidos, el Congreso Federal, pero falta que se apruebe en el Senado. En el Congreso, como los demócratas son mayoría y además algunos republicanos se sumaron a la petición de Joe Biden, pues ahora faltaría que se complete, se culmine el proceso legislativo en el Senado. Pero en el Senado tú recordarás que quedaron empatados con 50 senadores, los demócratas, 50 senadores, los republicanos, pero los demócratas tienen la ventaja del voto de calidad de la vicepresidenta Kamala Harris, que de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos se convierte en presidenta de la Cámara de Senadores y por lo tanto tiene el voto de calidad para el desempate. Sin embargo, para que el proyecto de ley pudiera aprobarse, que diera paso a la reforma migratoria prometida por Biden en elecciones, que beneficiaría entre 2.5 millones de personas y 7 más o menos, se necesita que Kamala Harris convenza junto con otros líderes de diferentes comisiones demócratas, que convenza a por lo menos 10 senadores republicanos de que aprueben esta reforma para que regrese a la Casa Blanca y Joe Biden pudiera firmarla como ley. Ya como ley, ya no podrían echarla para atrás otros presidentes que vengan después de Joe Biden. ¿Cuál es el tema aquí? Para entenderlo en el campo de la política estadounidense, en Washington, en el nivel federal. El problema es que los republicanos le dicen a Joe Biden, y además esto lo tienen desde cuando John Boehner era el Speaker of the House de la Cámara de Representantes, desde el 2013 que tú y yo coincidimos, recuerdas, allá en Washington, en esta mega manifestación en el National Mall, el discurso ha sido de los republicanos que aprobar una reforma migratoria como lo hiciera en IRCA en 1986 Ronald Reagan, serviría de incentivo para jalar cantidades impresionantes de migrantes irregulares que busquen entrar como sea a los Estados Unidos y que después aspiren a tener una green card, una residencia, una visa temporal o después buscar el camino a la ciudadanía. Pero no es el tipo de migrantes que a Estados Unidos les gusta por el racismo, por el clasismo y por el pragmatismo económico, porque finalmente, históricamente, pues Estados Unidos abusa de estos trabajadores rurales, de trabajadores vulnerables, etcétera, pero después no se hace responsable de los costos sociales que esto implica. Y muchos de estos, por cientos de miles o millones, regresan a sus países de origen con enfermedades, sin pensión, deportados. Entonces, ¿qué es lo que ponen como condición estos republicanos en el Senado? Que Joe Biden se asegure primero de limpiar la frontera, de reducir la crisis migratoria, porque de lo contrario estaría mandando el mensaje a los latinoamericanos de que pueden migrar y que con el paso de los años Estados Unidos les daría un camino a la ciudadanía. Por lo tanto, pues abiertamente Joe Biden, para congraciarse con el público interno de Estados Unidos, con los potenciales votantes, y más ahora, querido Vicente, que ya ves que todo se le olvida a este señor, y lo digo con todo respeto, pero también se le olvidó que en las campañas electorales dijo que nada más buscaría un solo mandato, y ahora ya salió con que va a buscar la reelección. Entonces, pensando en alguien que se quiere reelegir, si la vida y la salud le dan para ello, lo que intenta es quedar bien con la comunidad hispana al aprobar esta reforma, al impulsar esta reforma y al cabildear con por lo menos 10 senadores republicanos para que les puedan pasar la ley que dé pie a la reforma migratoria, pero los republicanos le ponen la vara súper alta, porque en la Cámara de Representantes fue más fácil convencer a por lo menos 20 republicanos que votaran a favor, pero en el Senado cada voto cuenta muchísimo y cada senador, cada uno de estos 10 senadores que son necesarios, sobre todo de los estados fronterizos, que son necesarios para aprobar esta reforma migratoria, le dicen, no, chiquito, primero me vas a arreglar el tema en la frontera y tienes que decirle a los migrantes que esta no es una invitación para que vengan, de lo contrario estás ocasionando el problema con los niños, a los cuales además Joe Biden se comprometió a no deportar. Entonces ves situaciones extremadamente dramáticas en la frontera porque ves a familias centroamericanas principalmente, aunque ahora se reconoce que también hay mexicanos que están intentando ingresar, que se tienen que despedir de sus niñas, de sus niños de 7, 6 o 5 años y tienen que decir, mientras me voy deportado a Tamaulipas, tú sigue tu camino y que la autoridad estadounidense se haga cargo de ti. Y ya hemos visto durante la época de Trump y de Obama la cantidad de vejaciones, de abusos y de maltratos físicos, sexuales y psicológicos a los que se ven sometidos los niños vulnerables
en estos grandes albergues que el gobierno de Estados Unidos tiene para ellos. Ahora, a Joe Biden, decía yo, y no lo decía en tono de burla, lo decía con mucha sinceridad, se le olvidan muchas cosas, y entre ellas se le olvidó también que emitió una orden ejecutiva el primer día que tomó la presidencia para que México dejara de ser de facto un tercer país seguro. ¿Qué significa esto del tercer país seguro? Que el país de recepción, el país, en este caso Estados Unidos, se convierte en el segundo país al que se van los migrantes. El primer país sería el país de origen, que es inseguro, pero como le explotó la crisis migratoria a Estados Unidos desde hace por lo menos 10 años, cuando Obama era presidente de Estados Unidos, y Donald Trump no solamente no tuvo voluntad, sino que empeoró la crisis, ahora que a Biden le ha estallado en las manos, en las narices, la crisis, y que entró muy valiente el primer día, lanzando una orden ejecutiva para que México dejara de ser tercer país seguro y con ello de alguna manera congraciarse con la comunidad hispana, pues ahora dice a México, oye, mejor sí, siempre sí, ya emití una orden ejecutiva para que dejes de ser tercer país seguro como Trump te tenía sometido, pero sí es necesario que los centroamericanos vayan a Tamaulipas o vayan a Tijuana o vayan a Ciudad Juárez, porque en lo que llevan a cabo su proceso para ver si un juez determina que se queden o se vayan, pues no los queremos acá. Nos comprometemos a no expulsar niños, a los niños los vamos de hecho a construir una base, un gran albergue en Texas, en una base militar para tener por lo menos a 5,000 niños, pero, y aquí viene lo dramático, pero necesitamos que tú te hagas cargo de los papás. La verdad es que con el presidente López Obrador y con este talante humanitario que tiene, y que me parece que a veces lo rebasa más el idealismo que el realismo pragmático, López Obrador, amparado en el derecho internacional, querido Vicente, no tendría por qué recibir a estos migrantes porque materialmente no hay condiciones para protegerles de la inseguridad que se vive en las ciudades fronterizas, incluso en el plano de la salud, en el plano laboral, en el plano de todo lo que se requeriría para que mientras un juez en Estados Unidos determine si les permite la entrada, el reingreso legal, ellos puedan estar en México porque no se pueden regresar a su primer país, el segundo país no los quiere tener y por eso el tercer país seguro, México, que no es tan seguro y menos en las ciudades fronterizas, se haga cargo de ellos. En eso consiste, digamos, el acuerdo, pero resulta que México no tiene en este momento las condiciones, aunque tenga la voluntad, y el derecho internacional ampara a México, sobre todo el derecho migratorio, ampara a México para que no se haga responsable de ciudadanos extranjeros a los que Estados Unidos, que en realidad van hacia Estados Unidos, a los que Estados Unidos pues está rechazando. Y es que recordemos que aunque Joe Biden dice, ya hemos aprobado en el paquete fiscal $700 millones para mandarlos a Centroamérica para tratar de resolver problemas estructurales desde Centroamérica, con proyectos de inversión, para que Centroamérica regule su situación económica y no nos esté mandando tantos migrantes, los republicanos les recuerdan en el Senado a los demócratas que esa reforma migratoria que están proponiendo, aprobada en los términos que la están ofreciendo, dicen ellos los republicanos, es una invitación a los migrantes para que vengan ilegalmente y se sientan. Pero como la realidad es otra, por eso les está estallando la crisis en la frontera. Esto dicen los republicanos y hasta que Joe Biden no ofrezca soluciones reales para lidiar con el tema fronterizo, entonces dicen no podemos apoyar este proyecto de reforma migratoria, que de aprobarse, y con esto cierro, de aprobarse sería histórico, Vicente, porque desde 1986 no se tiene una reforma migratoria de ese calado aprobada en Estados Unidos, aunque desde el 2005 se ha hablado con mucha fuerza de ello. Estemos al pendiente, porque yo he estado señalando que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya dijo que México se está negando, así lo dijo Joe Biden, a acoger a las familias migrantes que su país deporta por haber cruzado irregularmente la frontera, acogiéndose a una norma implementada por su antecesor, el republicano Donald Trump, y cito textualmente, estamos negociando con el presidente de México, creo que vamos a ver un cambio, todos los migrantes deberían poder ser devueltos, afirmó durante la primera conferencia de prensa diaria de su gobierno, en una copia muy a su manera, muy gringa, de las mañaneras, de las conferencias de prensa de Palacio Nacional. Estemos al pendiente. Y me guardé esta nota desde ayer que me envió don Mario Toledo, porque sabía que llegabas hoy, profe, y creo que hay que hablar de la geopolítica de las vacunas, como tú lo has estado abordando desde hace ya meses. No solamente porque la Sputnik V, a la Sputnik V le hacen el fuchi en la Unión Europea y ya Vladimir Putin levantó la voz y señaló y exhibió a líderes de la Unión Europea.
sino porque México está en el ojo del huracán. Fíjate que estaba leyendo ayer para la audiencia que Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, está advirtiendo a México, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de que las vacunas china y rusa vienen con cálculos políticos. El director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, dijo que el gobierno de la 4T tiene que tomarse con 2 pizcas de sal las vacunas contra el COVID que le llegan desde China y Rusia, porque a veces esos 2 países se entregan con condiciones y a cambio de intereses políticos e incluso prometen un número y no es lo que dan. Ayer precisamente que llegaron otras millón de dosis de la Sinovac desde China. Y yo digo, pues qué sinvergüenzas los gringos, ¿no? O sea, ¿a poco crees que fueron nada más como la Madre Teresa de Calcuta las 2.7 millones de AstraZeneca que se negociaron y que nos están enviando en estos días a México? Profe, dame tu opinión. Me pareció muy interesante esto que pone a México pues entre las 3 potencias, entre China, entre Rusia y obviamente entre Estados Unidos. Así es, querido Vicente, definitivamente qué importante es que en un medio tan grande en las redes sociales como este, lo trates con esta seriedad. ¿Por qué, Vicente? Porque finalmente parecería que es un concepto teórico elevado cuando hablamos de la geopolítica de las vacunas y sin embargo nunca como en este momento nos afecta tanto en los ámbitos regionales, nacionales y locales y en la vida cotidiana familiar. Nada más, si me permites explicarle a la gente qué es geopolítica, rapidísimo. Es la disciplina que estudia cómo se dispone del espacio y qué impacto tiene desde este punto de vista político, ya sea por parte de un Estado, un gobierno o una entidad. Entonces, abarca estudios de frontera, de recursos naturales, pero también de consecuencias políticas de las decisiones que toman los líderes en sus relaciones con otras naciones. Bueno, dicho lo anterior, que aquí me podía tirar como 2 horas hablando de geopolítica, que es una de mis más apasionantes áreas de estudio. Estados Unidos no tiene vergüenza, querido Vicente. Gente del Departamento de Salud de Estados Unidos, por ejemplo, presionaron a Brasil, esto lo dijimos en Sin Censura Internacional, en el espacio que me haces favor de ceder para conducir, cómo Estados Unidos había estado presionando a Brasil para que no recibiera vacunas Sputnik V. ¿Y sabes cuál era la razón? La razón era para evitar que Rusia tuviera buena imagen en América Latina y que no se aprovechara de una diplomacia de salud para mejorar su posición frente a países latinoamericanos. Nada más que esto te demuestra, querido Vicente, y además el Departamento de Salud reconoció públicamente de Estados Unidos que presionaron a Brasil para que no recibiera vacunas Sputnik. Brasil se desentendió ya finalmente de esto y compró 10 millones. El gobierno de Bolsonaro, que también había sido ideológicamente muy crítico de Rusia, se había negado, pero también había presiones de Estados Unidos. ¿Cuál es el tema aquí, Vicente, que da coraje? Que Brasil en este momento, también lo hemos anunciado en Sin Censura Internacional a las 7 de la noche, es una bomba de tiempo que está haciendo que se peligre a los países vecinos. De hecho, hoy Argentina mismo acaba de suspender vuelos con Brasil, con Chile y con México, los 3 países ahorita en este momento con crisis de COVID, con crisis de alza de contagios y de muertes, porque pues se quieren resguardar. Pero además Brasil, el tema de la variante, de la nueva variante, la variante de Manaus. Entonces imagínate lo que le importa a Estados Unidos la vida de los demás cuando primero acapara vacunas y obliga a Johnson & Johnson, a Moderna y a Pfizer principalmente a que por el momento incumplan sus contratos con otros países como México, que ya le había pagado todas sus vacunas, 34 millones a Pfizer, pero al mismo tiempo les dice, acaparo las vacunas, primero vacuno a mi población, después que se jodan los demás. Oigan, pero si hay otra opción que les está dando vacunas, no las acepten. ¿Por qué? Porque quieren mejorar su imagen políticamente ante América Latina. Esto es geopolítica pura y dura, de maltrato a los aliados, porque les acapara las vacunas y no les da, pero además no les quiere dejar que busquen otras opciones como Sinovac de China, como CanSino Bio de China o como Sputnik V de Rusia. Y lo que le preocupa a Estados Unidos es que no vayan a mejorar su imagen de solidaridad internacional, de fraternidad y de pragmatismo geopolítico, también hay que decirlo, porque entonces eso va en contra de la imagen negativa que está generando Estados Unidos frente a los aliados, incluso el mismo Canadá, al cual, teniendo compradas un montón de millones de vacunas, tampoco le llega todavía ninguna vacuna porque Estados Unidos
ha sido un bloque permanente para evitar que sus laboratorios les envíen las vacunas. Entonces, ¿qué sucede, mi querido Vicente? Que no les importa la vida de los demás, o sea, no les importa la vida humana, les importa seguir manteniendo las estructuras de poder que los tienen pues en los cuernos de la luna y recurren a la geopolítica clásica, la geopolítica ruda, la geopolítica de la presión y también de la amenaza de la coerción para evitar que los países como México, por ejemplo, o el mismo Brasil, que es un gigante, se rasquen con sus propias uñas. Y fíjate que algo parecido sucede también en Europa. El domingo pasado, un alto funcionario de la Unión Europea, digamos el encargado de supervisar las vacunas y la producción de vacunas en la Unión Europea, así abiertamente dijo, este domingo pasado, dijo, ¿saben qué? Nosotros no necesitamos, pero para nada, de la vacuna Sputnik V. Con todo y que Rusia le ha hecho mucha propaganda, no lo necesitamos. Entonces Vladimir Putin saltó a la palestra el lunes y dijo, yo no entiendo a qué intereses tan oscuros responden estos pseudocientíficos de la Unión Europea cuando Europa tiene una gran crisis con el tema del COVID, porque Reino Unido, a pesar de que ha vacunado a casi 20 millones de personas, sigue incrementando tanto el número de contagios como el número de muertos. Italia sigue por las mismas, España está terrible, República Checa por cada 100,000 habitantes es el peor ahorita en este momento, reporta hasta 208 muertos por cada 100,000 habitantes, y en el caso de Bélgica, pues ni se diga, estamos hablando del primer mundo, dentro del primer mundo, y les está yendo como en feria. Entonces Vladimir Putin salió el lunes a decir, no entendemos a qué oscuros intereses están respondiendo estos pseudocientíficos de la Unión Europea, como el comisionado europeo Thierry Breton, porque mientras Europa se muere de COVID, se expande el COVID, Alemania, por ejemplo, sufre su tercera ola de contagios muy masivo, estos señores salen a decir que no necesitan de la Sputnik V, cuando la Sputnik V ya la estamos produciendo en masa para ayudarles a distribuir, en un contexto en donde además, mi querido Vicente, el otro acaparador del mundo, el Reino Unido de la Gran Bretaña, también casi secuestró a AstraZeneca, para que solamente le pudiera proveer vacunas a ellos, y se olvidó también de los contratos que ya tenía con Alemania, con Francia, con Italia, o sea, con los otrora aliados. De ahí que yo he venido sosteniendo también en Sin Censura Internacional, el espacio de las 7, he venido sosteniendo que por eso es que los países europeos optaron por el criterio político de suspender la inoculación con AstraZeneca, argumentando lo de la trombosis para darle un golpe político, porque ha estado incumpliendo con sus propios contratos, ya ni digamos con su palabra, Vicente, con sus contratos, y en consecuencia algunos como Italia, además de que van a demandar a AstraZeneca por incumplir contrato, empezaron a voltear a la Sputnik V y decir, bueno, aquí mismo ofrecemos Italia como territorio para que se produzca. Pero entonces sale el comisionado europeo Thierry Breton, que es el responsable de los aspectos industriales de la fabricación de vacunas contra COVID en Europa, a decir, no necesitamos de la Sputnik V. Y Putin dice, tan es eficiente mi vacuna que yo me voy a vacunar el martes. Ya se vacunó el martes y salió, pues como le gusta salir a Putin, a dar la cara y decir, no hay ningún problema. Si ustedes no la quieren, qué pena por la población gobernada por ustedes, pero ustedes no están respondiendo al tema principal, al interés nacional, que es la salud de la población. Están respondiendo a oscuros intereses políticos y económicos de Estados Unidos y de laboratorios británicos, que no buscan otra manera más que beneficiarse económicamente de la crisis, aunque la población siga afectada. ¿Cómo la ves? Pues está color de hormiga la situación, pero me llama mucho la atención, y con esto quiero cerrar, profe, que México, ese país gobernado por alguien que no habla inglés y que tanto ha sido menospreciado por la derecha porque no sale al extranjero, y todo esto que hemos escuchado, se encuentra en estos momentos pues agarrado de las tres principales potencias mundiales, y tan es así que literalmente Estados Unidos lo toma tan a pecho, es tan importante el tema para Estados Unidos, que se menciona y hasta advierten al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de las intenciones de China y de Rusia. De ese tamaño el papel que está jugando en estos momentos México en los jaloneos internacionales. ¿Con qué cierras, profe? Con esta reflexión acerca de China.
Marcelo Ebrard Casaubon, el canciller mexicano, de manera reiterada, ha venido publicando en sus redes, principalmente en Twitter, pero también en Facebook, y obviamente, si después de Andrés Manuel López Obrador hay alguien a quienes los funcionarios de alto nivel y los servicios de inteligencia le van siguiendo la pista, es a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, de manera reiterada, cada que se reciben vacunas de Sinovac y de CanSino Bio, termina sus frases diciendo: gracias por cumplir con los acuerdos, como dando a entender, a diferencia de nuestros aliados que dicen querernos mucho, a diferencia de nuestros socios comerciales que dicen apreciarnos y que dicen que vamos a hacer un equipo para enfrentarnos contra ustedes sí cumplen, mientras estos se acaparan y nos pichicatean las vacunas. Es un mensaje poderosísimo el de Marcelo Ebrard, como cuando fue la primera vez a Estados Unidos que se tomó una selfie con una imagen de Huawei atrás, ¿tú recuerdas? Es un mensaje poderosísimo que les dice a los estadounidenses: ustedes nos necesitan tanto como nosotros a ustedes, y China es un gigante que está buscando aliados estratégicos. Si ustedes no nos respetan, si ustedes no son empáticos y no se ponen en los mismos zapatos que nosotros, tenemos esas dos opciones, en materia de salud y en materia de comercio. Y en el contexto en el que le estalla la crisis migratoria a Joe Biden, en donde México puede ser una variable determinante para que la arregle políticamente o se le destruya esta estrategia, y por lo tanto la carrera política para el 2024, pues prácticamente Estados Unidos también ve en este contexto de interdependencia compleja, como decían Joseph Nye y Robert Keohane, tenemos que ir cediendo poco a poco con México, o de lo contrario, China y Rusia, con su política de la diplomacia de salud, nos van a restar efecto e influencia, y los países de América Latina nos van a dejar de tener miedo, a lo que están acostumbrados, Vicente. Profe, no quiero abusar de tu tiempo, pero aprovechando, ahorita que me acuerdo, un tema que le planteé a Pedro Miguel más temprano, dame tu opinión también desde la geopolítica y desde las relaciones internacionales. Ya salieron medios como el Reforma a ponerse el guarache antes de espinarse por el tema del litio. Me di cuenta porque Hernán Gómez, conductor de programas de televisión, lo subió a Twitter. Dice: un poema reaccionario cortesía del Reforma. En Templo Mayor, Fray Bartolomé, que es la columna vertebral editorial del periódico Reforma, dice: al grito de arriba las manos, esto es una nacionalización, el gobierno de la 4T ya salió con la idea de reformar la ley para para nacionalizar el litio y todo el proceso industrial y comercial a su alrededor. Me llama la atención en momentos en que también señalan al final, en el párrafo final de esta columna, que hacen referencia a Bolivia. Dice: de hecho, con su idea de crear un organismo equivalente a Pemex para el litio, el gobierno se encamina hacia el drama que ya viven otros países con grandes yacimientos como Bolivia, la paradoja de la abundancia que no saben convertir en riqueza. Y recuerdo el documental que estrenamos aquí en Sin Censura, y que por cierto va a pasar Capital 21 en televisión pública, Fue Golpe, de Alina Duarte y otros periodistas independientes. Escuchábamos a Evo Morales decir que les dolió mucho eso de la nacionalización y la industrialización del litio, y que nunca se lo perdonaron. Luis Arce en la mañanera dijo que eso fue lo que provocó el golpe de Estado en Bolivia. No, dame tu opinión, si me permites pedirte una reflexión sobre este tema del litio, porque creo que de aquí en adelante será un tema recurrente para espacios independientes como este. Híjole, mi querido Vicente, no sabes cuánto te agradezco que me abras más espacios para analizar la geopolítica, sobre todo la geopolítica latinoamericana, porque dicho así nada más como la geopolítica nos queda conceptualmente muy lejos, ¿no? Generalmente se identifica el término con Alemania, con Rusia, con Estados Unidos, pero ya pensando en la geopolítica latinoamericana y cómo justamente a México nos impactan directamente las decisiones políticas, energéticas que se toman dentro y fuera de la nación, pues es una maravilla, porque así nos permites interactuar con la audiencia que está hoy más que nunca interesada en herramientas técnicas, pero con un lenguaje simple y sencillo para que todos nos entendamos y estemos en la misma sintonía. Así que muchas gracias por esta pregunta extra, Vicente. Mira, no es casual que en el año 2019 derrocaran a Evo Morales. Te voy a decir por qué. Históricamente, y para que encuentres la analogía con el petróleo mexicano, Vicente, con la reforma energética
del farsante de Anaya y del farsante de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray y de Meade. Todos estos patéticos personajes que se hincharon los bolsillos de dinero cediendo, siendo entreguistas ante los intereses extranjeros. Y ahí va la reflexión. En 2019, en octubre del 2019, derrocaron a Evo Morales con la complacencia y la participación directa de la OEA, y obviamente pues el mismo Elon Musk de Tesla lo reconoció abiertamente, que van a darle golpe de estado a todos los países que consideren que tienen los hidrocarburos y las reservas energéticas necesarias para que sus empresas sigan creciendo. Este es un delincuente confeso, que no lo han tocado por la lana que tiene, pero es un delincuente confeso. Bueno, en 2019, el Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó desde el mes de febrero de ese año, en un informe anual que hacen, que se llama Resumen de Productos Minerales en América Latina, reportó que Bolivia ya era el primer poseedor de litio y que ya había desplazado a Argentina y había desplazado también a Chile, ¿no? Como eran las potencias mundiales de litio, a los que se les identifica como las potencias de las mineras. Este motivo es importante señalarlo porque se descubrieron que había 21 millones de toneladas métricas y no 10 millones como se había señalado antes por una firma francesa, porque trataban de menospreciar la cantidad de litio que tenía Bolivia, pero en realidad, ¿sabes por qué lo hacían? Porque decían, no nos interesa tanto porque la gallina de los huevos de oro, en este caso Bolivia, que no tiene salida al mar, que no se le identifica con reservas petroleras, pero sí de litio y de la coca, de la hoja de coca, decían, no es tan importante Bolivia, para minimizar y tratar de deslegitimizar a Evo Morales y a su gobierno, que hicieron un trabajo maravilloso durante 14 años. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y hay que decirlo objetivamente como tal. Entonces, la gallina de los huevos de oro resulta que no solamente tenía oro, sino además tenía unos huevotes. Tenía 21 millones de toneladas métricas, no 10 como históricamente se había dicho. No es casual entonces que al nacionalizar el litio, Evo Morales fuera el principal obstáculo para el progreso desde el punto de vista occidental estadounidense, porque así le llaman a todos los actores políticos que les estorban para sus intereses energéticos en la región. Entonces, o recurren a una política de asesinatos selectivos o recurren a una política de difamarlos, desprestigiarlos y luego derrocarlos. Pero detrás de esta decisión están estas casi el doble de reservas de millones de toneladas métricas. Esta es la razón por la cual Bolivia se puso en el ojo del huracán. Cuando nacionalizan el litio, entonces se vuelven de los principales obstáculos para el progreso y van por ellos. Afortunadamente, el pueblo boliviano respondió y un año después le dio una cachetada con guante blanco, pues durísima, a la oposición golpista, fanática, derechista, clasista, racista y fanática religiosa de Bolivia. Pero aquí México jugó un papel determinante, Vicente. No se hubiera explicado este triunfo de la democracia boliviana y este triunfo de la reserva de los energéticos y de los minerales bolivianos sin la participación directa y con los pantalones bien fajados del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las presiones de Donald Trump, que cuando vio que López Obrador estaba determinado, incluso al punto de ir a una guerra, porque mandaron una nave del ejército mexicano con el riesgo de que la tumbaran, esto implicaba inmediatamente una declaración de guerra. Entonces, cuando vio que López Obrador estaba determinado a salvar la vida de Evo Morales, porque de hecho en la mañanera mismo, ustedes lo cubrieron aquí en Sin Censura, López Obrador dijo, sugiéranle a Evo Morales que pida asilo, y si pide asilo, nosotros tenemos una rica tradición en asilarlo políticamente a quienes corran peligro su vida por ideas políticas. Y así entonces ya Estados Unidos como que se retractó, pero no se explica esa defensa de los recursos nacionales y esa defensa de la vida de los funcionarios que defendieron sus recursos nacionales sin la participación decidida del gobierno mexicano. Entonces, ¿por qué yo decía que había una analogía con la geopolítica mexicana? Porque es exactamente el mismo discurso que utilizó Peña Nieto cuando salió a decir, ya se acabó la gallina de los huevos de oro, cuando fueron ellos quienes intencionalmente, por entreguistas a los intereses extranjeros, la habían debilitado. Y casualmente, después de que se apuentes de petróleo, ¿me explico por dónde va el negocio? Decir que ya no hay negocio en el negocio más lucrativo de la historia de México, como pasó en Bolivia con el litio, para posteriormente anunciar sorpresivamente que sí, que resulta que sí había un montón de petróleo, pero como no tenemos los recursos humanos
ni el capital formado, entonces para eso se requería la inversión de los extranjeros para modernizar nuestra industria. Hoy que López Obrador le regresa el orgullo nacional al tema del petróleo, y esto ya nos lo explicó Ángel Puga Valderas, el doctor de la Universidad Autónoma de Querétaro, ahora sí dicen, energías renovables, energías limpias, nos quiere regresar al pasado con los combustóleos y bla, bla, bla. No, mi querido Vicente, el tema ya es geopolítico, energético y de soberanía petrolera, así como en el tema del litio en Bolivia, también, y México es una potencia, entra dentro de los primeros 10 países con más cantidades de litio en el mundo, con más cantidades de cobre, con más cantidades de oro y con más cantidades de plata. Así que echarle un ojo al tema de la minería y principalmente también al tema del litio es vital para entender las próximas decisiones en la manera en la que México se relacione con Latinoamérica, pero también con Canadá y con Estados Unidos. Pues qué interesante este análisis que hace el doctor Jesús López Almejo para ustedes en Sin Censura, para nosotros en este espacio libre como el viento. Profe, pues despidamos pidiendo el apoyo, no solamente para que te vean diariamente de 7 a 8, de lunes a viernes en Sin Censura Internacional, sino que te respalden en tu canal de YouTube. Si análisis de geopolítica como este les han interesado y sienten que aprendieron aunque sea un poquito, los invitamos al canal de Tu Profe de RI, Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y todas las noches tenemos clases gratuitas como las impartimos en las universidades de nivel doctorado. Mira, Vicente, con humildad y rigor te lo digo, yo reto a cualquier universidad a que demuestren que dan mejores sus clases de licenciatura o de maestría que lo que hacemos nosotros en el canal de Tu Profe de RI. Y tenemos invitados de primera. Ayer tuvimos, por ejemplo, a Daniel Marmolejo, quien nos dio una cátedra sobre el significado de la democracia, la participación ciudadana y la libertad de expresión. Entonces, son clases bien fundamentadas, bien argumentadas, y además hacemos lo que no hacen otros canales que se presumen ser pedagógicos. En la descripción de cada video les ponemos la lectura gratuita, sí. Y tú sabes que la educación cuesta y cuesta mucho, pero nosotros se las damos gratuita para que la gente que tiene verdadero interés en aprender, independientemente del nivel académico que tenga, se vaya armando de herramientas y vaya armando su propia biblioteca digital con revistas y con libros de primer nivel y gratuitos. Así que lo que nos mueve, Vicente, es el amor a México, lo que nos mueve es el amor al conocimiento y lo que nos mueve es las ganas de socializar esta educación, porque sabemos que en la educación reside, querido Vicente, la clave para un cambio transgeneracional en este país. Así que te agradezco el espacio. Tu Profe de RI en YouTube. Ojalá que nos haga el favor y se suscriba y respalde espacios independientes como el del profesor Jesús López Almejo. Te mando un abrazo, profe, y nos vemos por la noche. Abrazote, Vicente. Muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes. Es el profesor Jesús López Almejo hablando con nosotros sin censura.